entrar a cada proceso de fundraising y yo creo que es una oportunidad espectacular de aprendizaje. Con nosotros en más de una ocasión se nos ha olvidado que fundraising no es para nada el fin, sino como el medio, no es la herramienta tal vez, o una de las herramientas para llegar a donde, a donde verdaderamente queremos llegar, ¿no? En nuestro caso, pues, a muchas más familias, muchas más personas mayores. Ya entrando a este tema como de fundraising en etapas tempranas, a mí dos cosas que me han servido mucho es una, eh, ser muy consciente de que eh, todo lo que está detrás de un post de LinkedIn y de de un artículo de TechCrunch o donde salga, eh, pues no se alcanza a ver, ¿no? No se alcanza a percibir necesariamente siempre así como de todo el trabajo que una founder le puso a eso y sobre todo toda la suerte que tuvieron las personas que levantaron desde muchísimas perspectivas. Yo creo que al final la suerte para mí es como ese gran factor decisivo. Otra cosa que vale la pena tener en cuenta es que el precio de las acciones de nuestras empresas nunca va a ser tan bajo como en estas etapas, ¿no? O sea, como si todo sale bien, eh, nunca vamos a vender, entre comillas, ¿no? Acciones tan, pues, tan baratas como lo son ahora. Entonces también tener en cuenta que si alguien está levantando 6 millones en su pre-seed, pues es porque esa persona necesita levantar 6 millones en su pre-seed, pero en una de esas está costando un poco más de propiedad de la empresa, ¿no? Pero bueno, a manera también como de tener en cuenta que más no es mejor, ¿no? No necesariamente, pues. Salir a hacer fundraising empieza semanas, si no es que meses antes de tu primer pitch, ¿no? O sea, como de ponerte enfrente de un inversionista. Y no estoy hablando nada más como de hablar o como de hacer una lista de inversionistas con los que querríamos hablar y preparar tu deck y tu data room y demás. Eh, Estoy hablando generalmente como de un proceso de introspección primero, o sea, como entender nos a nosotros mismos, o sea, como sentarte con tu co-founder y decir como, oye, ¿qué nos imaginamos de lo que queremos lograr y creo que no para todos siempre es cierto que el objetivo final es tocar la campana del New York Stock Exchange, ¿no? O sea, como no tiene por qué ser así. Y entonces ahí empiezas como a darte una idea también de qué tipo de inversionistas son mejores para ti, como entender no solo nuestras motivaciones como emprendedores y emprendedoras, sino también las motivaciones de inversionistas y de cómo hay un espectro enorme de expectativas de los inversionistas, ¿no? Y yo creo que, claro que, que en donde se alinean las expectativas de, oye, yo sí quiero hacer una empresa que un día toque la campana del New York Stock Exchange, pues muy probablemente el tipo de inversionistas que vas a necesitar se adapta más a eso y habrá algunos sacrificios que hay que hacer. Entonces, creo que el proceso empieza con entender, o sea, entendernos a nosotros mismos, entender un poco la industria, entender un poco las motivaciones de los inversionistas, cómo afecta el tamaño del fondo, en fin, como todas esas cosas que hay muchísimo contenido que 500 ha puesto ahí que vale muchísimo la pena revisar. Eh, el segundo es preparar, o sea, preparar me refiero no solo a los materiales, sino también como, eh, es como en mi caso, por ejemplo, yo acabo de ser papá y preparar también involucraba pues, hablar con tu familia y decir, oigan, el siguiente, de esta fecha, más o menos esta fecha, voy a estar bien estresado y les aviso, no, es que pues una disculpa, ¿no? De mano. Ese tipo como de preparaciones puede ser bien completo y puede ser a veces bien complejo también. Eh, y ya como las cosas más tácticas, ¿no? Que, o sea, más allá de, de prepararte emocionalmente, que es no es menor, pero tiende a ser como un consejo ahí que de repente como queda un poco en el aire, hasta lo más táctico y específico, que es como, bueno, hazte una lista, pregunta quién te puede hacer intros, como warm intros, que también han escrito al respecto, ¿no? Eh, Incluso hacer una lista de las personas que te apoyan y que te ayudan, ¿no? Empezar primero tal vez por ángeles inversionistas, por ejemplo, hasta hacer como eh, un mini ejército tal vez de ángeles inversionistas que de pronto te pueda ayudar a hacer intros más cálidas. Eh, y el tercer punto que diría, o sea, bueno, entender, ¿no? Preparar, y el tercer punto que diría es correr un proceso
propio, donde en la medida de lo posible nosotros como emprendedores y emprendedoras dictamos los tiempos y no nos estamos adaptando a los tiempos de inversionistas, ¿no? Es como la diferencia entre perseguir inversionistas y que te persigan inversionistas, ¿no? Como al final es como el objetivo, lo que quieres lograr es tratar de cambiar un poquito la dinámica, correr un proceso estructurado y disciplinado y pues confiar en el proceso y en la preparación previa que hiciste. De pronto hay eh, algo que también puede demorar mucho y de nuevo, como pensando en que el tiempo es como tu recurso más precioso, más valioso, eh, es, es esta etapa de preparación. Creo que sí hay un punto de sobrepreparación en donde leer un artículo más de fundraising, ya, o sea, como no te va a ayudar mucho más. O sea, yo creo que hay que elegir algo que a ti te haga sentir cómodo con lo que vas a hacer y comprometerte, ¿sabes? Creo que al final las cosas salen mal, aprendiste un montón y te llevaste un montón de correos para tus investor updates, ¿no? O sea, como peor de los casos. Eh, mejor de los, hay algo ahí como gris, o sea, mejor de los casos, obviamente encontraste un partner o partners excelentes y ahí van juntos a quitarle esa capa a la cebolla. Y en between, pues hay un montón de resultados, ¿no? O sea, como no es, lo que quiero decir es, eh, en este resultado que no me parece binario, no es levantar o no levantar, o levantar lo que querías o no levantar, punto. Hay un montón de grises ahí en medio con muchísimas posibilidades bueno, pues como no sobre prepararte, como ir a hacerlo, aprender y tener tus propias conclusiones de cómo se hace fundraising, pues es lo mejor, ¿no? Eh, Otra cosa que diría es tal vez un tip así un poquito más táctico que a mí me ha funcionado muy bien es en esta riqueza de información y riqueza de verdad muchísimos recursos ahí disponibles para ti. Hay un elemento que a mí me ha servido mucho, que son los podcasts, en donde cuando sé que voy a hablar con una persona, lo primero que hago es, en lugar de googlearlo, pues no sé cuál es el verbo para buscarlo en Spotify, ¿no? Pero ir a Spotify, poner su nombre y seguro alguien ya lo entrevistó y seguro ya dijeron dos o tres cosas que les importan, ¿no? Y que son interesantes y son relevantes. Eh, o sea, yo creo que la capacidad de investigación es uno de esos superpoderes en fundraising, o sea, como desde, no solo como elegir el nombre del fondo y decir como, yo quiero hablar con Sequoia, ¿no? Pues por seguir usando los ejemplos, ¿no? O sea, pero ¿con quién de Sequoia? O sea, ¿con qué partner quieres hablar? ¿Quién ya hizo salud? ¿Quién ya hizo Latinoamérica? En nuestro caso, ¿no? Salud. ¿Quién ya hizo tus etapas? Porque vas con la persona adecuada, con la persona incorrecta y lo que estás diciéndole a los inversionistas es, no tuve la suficiente diligencia de ir a investigar con quién es que tenía que hablar, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante. Y el último es yo no tendría miedo de hacer de fundraising un trabajo en equipo. Sí, con total transparencia, cuando nosotros en esta ronda que estamos cerrando, eh, fue un esfuerzo de equipo en donde no era solamente yo que había decidido con mi co-founder, que yo sé quién salió de levantar. Teníamos a un par de personas más ayudando con la investigación, verificando que efectivamente el fondo que habíamos puesto en nuestro CRM sí invierte en Latinoamérica, sí invierte en seguros, quién es el partner con el que deberíamos hablar, y haciendo una lista, la nuestra era de más de 200 inversionistas. Esto no significa que todas las listas tienen que ser de más de 200. Eh, y otra persona que estaba, mientras yo estaba tratando de llevar este proceso muy estructurado, de muchas, ya, o sea, todos los días, 4 o 5 llamadas, teníamos a otra persona que estaba también contestando correos para hacer como pues sí, ser muy responsivos y que no se nos fuera nada. Entonces, esta otra persona tenía acceso a mi correo y contestaba ahí todo lo que a mí de pronto se me hubiera podido pasar si después de estar 4 o 5 llamadas muy desgastante llegas al final del día y lo último que quieres es contestar más preguntas, ¿no? Eh, Eso, no tendría miedo de hacerlo un proceso de equipo y tal vez ya como eh, cerrando ese tema del equipo, eh, también trataría de hacerme de una comunidad. Afortunadamente, nosotros somos parte de
de 500, en donde en cualquier momento te puedes voltear con alguien a no solo preguntar sobre un inversionista que tal vez no conoces o con quien acabas de hablar y que te emocionó mucho, eh, sino también como para decir, oigan, ¿cómo le hacen para lidiar ustedes con su frustración o con su tristeza o con su, eh, yo qué sé, con su, a mí en mi caso como en con mi imposter syndrome, ¿no? De ser, justo como empezaste como empezamos la conversación de, ¿por qué yo no puedo? Entonces, sí, tener una comunidad que te diga como, por lo menos que esté ahí, no te tiene que decir nada, ¿no? Pero como que esté ahí también es bien lindo.